Y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Este viernes, 1 de octubre del 2021, transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida, deseándoles que este mes sea lleno de éxitos y salud para todos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a quien ya nos acompaña y ya le vamos a dar paso, que es el doctor Edward Chamorro, médico internista del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, a quien nos congratulamos por tenerlo en nuestro espacio. Pero antes de presentarlo y antes de que nos ya poder conversar con él, quiero hacerles una recomendación. Súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fideca a nivel nacional. Fideca y Operación Sonrisa juntos a favor de la niñez. Y por supuesto, nosotros en Salud y Vida y también el doctor Edward Chamorro va a estar a favor de la niñez, ¿verdad? Edward, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días con todos. Primero, Susana, para empezar, me gustaría agradecerte por la invitación. Es un placer para mí poder compartir esta mañana con ustedes. No, para nosotros, por favor, es importantísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, quiero comentarles que el doctor Edward Chamorro, de lo que nos ha comentado, pues él es médico internista, también es catedrático, tiene una maestría en infectología. ¿Me ayudas, por favor, con cuál es el título completo? Claro, es una maestría en infectología clínica y terapia antibiótica avanzada por la Universidad Cardenal Herrera en España. Soy docente de la carrera de medicina en pregrado en la Universidad Técnica Equinoccial y actualmente trabajo como médico tratante en el Hospital Eugenio Espejo en el servicio de medicina interna. Así que, señores, tenemos, amigos y amigas, tenemos toda una eminencia en el tema de infectología, con quien vamos a hablar sobre la importancia de la penicilina, usos y contraindicaciones. Normalmente, Edward, cuando la gente se enferma y comentas con tus amigos o con tus hijos y te dice, ¿qué te envió el médico? ¿Qué te mandó? ¿Estás con una infección? ¿Qué te mandó? Penicilina. Pero no sabemos qué es la penicilina, de dónde viene la penicilina y cuáles son sus efectos y cómo funciona. Empecemos por ahí, ¿te parece? Perfecto. Bueno, en primera instancia entiendo que el programa es transmitido para un público en general, por lo que me gustaría dar un concepto acerca de los antimicrobianos, que es una palabra que vamos a utilizar mucho durante la entrevista. En primera instancia, un antimicrobiano es una sustancia química natural, semisintética o sintética. Me refiero a semisintéticos y sintéticos cuando han sido ya manipulados por el hombre o creados por el mismo, que tiene un efecto específico sobre un microorganismo dado, en este caso las bacterias. Si las propiedades del antimicrobiano son bactericidas, el antimicrobiano es capaz de eliminar a la bacteria como tal. Y si tiene propiedades bacteriostáticas, el químico logra inhibir el crecimiento de las bacterias, dándole al organismo y al sistema inmune la capacidad de enfrentar el proceso infeccioso. Tomando esto en cuenta, para hablar directamente ya de las penicilinas son fármacos o medicamentos antimicrobianos que en conjunto con las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos con sus particularidades y similitudes que no vienen mucho al caso, constituyen parte de la gran familia de antibióticos betalactámicos. Los betalactámicos son una familia que hoy por hoy, en la época antibiótica en la que vivimos, representan una herramienta potente en el tratamiento de infecciones de origen bacteriano. Bueno, para explicarlo de otra forma, o sea, estamos hablando de un producto que lo que hace es convertir a microorganismos que están dentro de nuestro organismo y que afectan nuestra salud. Precisamente. La penicilina como tal, como mencioné, es un grupo de la gran familia de los betalactámicos. Representan probablemente los antimicrobianos más difundidos y más utilizados en el medio. Y, como históricamente se conoce, son los primeros identificados por Fleming en el año de 1928. Aquí hay un dato curioso, cabe recalcar que las primeras observaciones en cuanto a la lucha de hongos y bacterias se había realizado casi 50 años antes, con un físico inglés, Tyndall. Sin embargo, no llegó a mayores este progreso porque
Solo 7 años después de estas observaciones se supo que las bacterias eran capaces de producir enfermedad en los seres humanos. De todas formas, Fleming en 1928 y durante el año de 1929 realiza varias observaciones en cuanto a la potencia o la capacidad que tenía el hongo, el Penicillium mutatum en primera instancia, de producir una sustancia química que inhibía el crecimiento de ciertas bacterias en los cultivos. Ya. No fue hasta 1940, después de la observación que tuvo Fleming, que logra identificarse y depurarse la penicilina como tal. Y apenas en 1941 es utilizada como un agente sistémico para el tratamiento de un proceso infeccioso en un paciente dado. Lastimosamente, bueno, el paciente fallece y demás, pero este es el pie para la producción eventualmente en masa y el inicio formal de lo que hoy conocemos como la época antibiótica. Desde 1944 hasta la actualidad se han desarrollado varios grupos de antibióticos y la penicilina no es la excepción. Aparte de las penicilinas naturales que fueron en primera instancia descubiertas por estos científicos, eventualmente se dieron las penicilinas semisintéticas, las penicilinas de cuarta generación y las penicilinas resistentes a penicilinasas. Casi a la par del nacimiento de los esquemas antibióticos como tal, nace también la resistencia a los antibióticos, un problema de salud pública que ha ido creciendo en el transcurso de los años y que eventualmente, sí, podría llevarnos a la época posantibiótica, un escenario apocalíptico al que no querríamos volver, en el cual una persona podría comprometer su salud y vitalidad por una simple celulitis o una infección del tracto urinario, ¿no? Claro, no, es importante señalar que realmente fue tarde el descubrimiento, o sea, estamos hablando del 41. Entonces, Claro. anteriormente a eso no había ningún producto farmacéutico o algo para detener este tipo de infecciones en las personas y las personas fallecían, nada más. Claro que sí. Justamente, siempre a la par de la discusión de los antibióticos viene la concientización en cuanto a las resistencias bacterianas. La época preantibiótica, antes de la observación de Fleming y la comercialización como tal de la penicilina, ¿sí? Una época caótica en la que las infecciones bacterianas diezmaban a las personas. La época antibiótica en la que actualmente vivimos ha desarrollado una gran cantidad de antibióticos en supuesta lucha a lo que son las resistencias bacterianas actuales. Hoy conocemos que el objetivo o la base de la lucha contra las resistencias bacterianas no es seguir generando o creando más antibióticos. Es más bien concientizar el uso de los que tenemos actualmente con recomendaciones que ha fijado la OMS en los últimos años, tanto para el personal, el público en general, el personal sanitario y evidentemente los organismos institucionales o niveles de salud pública en los países determinados, con la finalidad de que todos luchemos contra la resistencia antibiótica y no lleguemos a este escenario de la época postantibiótica en la que prácticamente ya ningún antibiótico nos serviría para el tratamiento de los procesos infecciosos activos. Eduard, quisiera volver al tema de los tipos de antibióticos, ¿verdad? Tenemos de las penicilinas, perdón, tenemos las naturales y las sintéticas. ¿En qué se diferencia y por qué recomendar una u otra para que todo nuestro público, para que todos podamos entender realmente? Claro que sí. Bueno, las penicilinas, como ya mencioné antes, son utilizadas de forma común, tanto por médicos generales, médicos especialistas, prácticamente en todas las áreas de la medicina. Las primeras en descubrirse fueron las penicilinas naturales. Penicilinas naturales porque prácticamente el anillo era extraído directamente de las sustancias que producían los hongos Penicillium, el Notatum en primera instancia, el Crisógenum en la actualidad. Dentro de estas tenemos la penicilina G, que es la primera en ser descubierta, la cual nos brinda un soporte tanto en administración intramuscular como intravenosa. Eventualmente se descubrieron excipientes como la penicilina B, por ejemplo, que puede ser administrado por vía oral, sí, y algunas asociaciones con benzatina o procaína que le dan ciertas cualidades en cuanto al tiempo de vida media que tienen o las vías de administración. Las penicilinas naturales tienen una cobertura adecuada, ¿sí?, para gérmenes que pueden causar, por ejemplo, la faringoamigdalitis bacteriana, el Streptococcus pyogenes, ¿sí?, implicado en la faringoamigdalitis de origen infeccioso bacteriano, puede
todavía ser tratado, ¿sí?, con este tipo de penicilinas. Este tipo de penicilinas nos ayuda también en infecciones por espiroquetas, probablemente la más conocida, la sífilis, tanto en fases tempranas como tardías, con excipientes que pueden ser administrados tanto por vía intramuscular como de forma intravenosa para los pacientes que así lo ameriten. Y en un principio, antes del advenimiento de las resistencias, podían ser útiles inclusive en procesos infecciosos como meningitis, causados por Neisseria meningitidis, uno de los principales patógenos entre los 2 y 50 años probablemente. Sin embargo, evidentemente el advenimiento de las resistencias ha limitado ya su uso con este respecto. Posterior a estas, sí, se descubrió, como mencioné, casi a la par del descubrimiento de los antibióticos, se descubrió también los mecanismos de resistencia que tenían las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, para luchar contra los antibióticos como tal. Y Staphylococcus aureus, que es una bacteria implicada, por ejemplo, en la infección de tejidos blandos, en la endocarditis infecciosa, en las osteomielitis, en las artritis sépticas, empezó a generar también penicilinasas. Estas son enzimas que logran degradar a las penicilinas. ¿Cuál fue el paso que dimos nosotros para combatir este tipo de gérmenes? Básicamente la producción de penicilinas resistentes a penicilinasas. Aquí está la oxacilina, la dicloxacilina, que actualmente se utiliza bastante, sobre todo en procesos infecciosos de tipo tejido blando y demás. Posterior a esto, el hombre dio un paso más allá. Creamos las penicilinas semisintéticas, es decir, empezamos a manipular la estructura con la finalidad de ampliar su espectro y su tiempo de vida medio. Aquí creamos probablemente antibióticos con los que casi todo el público está familiarizado, la ampicilina y la amoxicilina, que son antibióticos que se prescriben con mucha frecuencia. ¿Y cuál es la característica de estas moléculas alteradas ya semisintéticas? Prácticamente la ampliación de la cobertura a gérmenes que producen, por ejemplo, la sinusitis, la otitis media, como son Streptococcus pneumoniae, los procesos bronconeumónicos producidos por estos mismos gérmenes, hemófilos y demás, lesiones infecciosas de tipo pleural, tienen una buena diseminación a nivel peritoneal, son utilizadas en amplia gama para tratar infecciones hepatobiliares y evidentemente, en más de un caso, infecciones del tracto genitourinario, ¿no? Es decir, tienen un espectro ampliado que no cubre ya solo cocos gram positivos como tal, sino también bacilos gram negativos, es decir, otras especies que tienen implicación directa en la génesis de procesos infecciosos a niveles de estos tractos, ¿no? Posteriormente, bueno, descubrimos las penicilinas antiseudomónicas que usualmente se utilizaban más en medio hospitalario y posterior a ella las conocidas de cuarta generación, piperacilina, tazobactam, que nos presenta un arsenal, o sea, útil en todo lo que es, sobre todo, infecciones de tipo intrahospitalario, intrainstitucional. Perfecto. Ahora, ya que nos has explicado claramente cómo ha sido el proceso y qué tipo de penicilina sirve para cada tipo de caso, es importante también comentar que una persona no puede automedicarse. Esto es fundamental y me gustaría el tiempo al aire, o sea, para hacer hincapié en este punto. Cuando nosotros como médicos utilizamos un antibiótico, realizamos todo un proceso en cuanto a discernir primero un síndrome clínico infeccioso, es decir, un conjunto de signos y síntomas asociados a un probable o comprobado proceso infeccioso de origen bacteriano. Suena un poco ilógico, pero siempre que nosotros vamos a administrar antibióticos, lo primero que debemos tener es la certeza de que el proceso infeccioso que vamos a tratar es de origen bacteriano. Porque hay procesos virales, por ejemplo, que se acompañan con fiebre, malestar general, que emulan probablemente un proceso infeccioso bacteriano, pero que no lo es y que no presenta o no va a tener un mayor beneficio del uso de antibióticos como tal. Hay procesos fúngicos, sí, que no responden de manera adecuada a la mayoría de antibióticos que nosotros utilizamos en la práctica clínica diaria. Entonces, el primer paso es identificar que el síndrome clínico que evidenciamos es secundario a un proceso infeccioso bacteriano, o al menos tenemos una sospecha clínica alta. Después de ello, tenemos que concientizar acerca de epidemiológicamente cuál puede ser el agente causal que está produciendo este proceso infeccioso, las particularidades microbiológicas, las características del huésped, edad, si está en estado gestante, su función renal, su función hepática, cómo trabaja su sistema inmune y si hay enfermedades subyacentes como diabetes, cáncer, el mismo VIH, que es una enfermedad inmunosupresiva, y finalmente el conocimiento clínico acerca de cómo se comporta el fármaco una vez que se lo administra.
Todo esto engloba una serie de conocimientos que se requieren en el momento de prescribir de forma adecuada. Es decir, requiere una formación previa para poderlo hacer de forma responsable. Yo hago hincapié en esto es porque la automedicación a lo largo del tiempo, ¿sí? La administración de medicamentos o las recomendaciones por parte de, qué sé yo, de un amigo, de una vecina, del farmacéutico. Tenemos que recordar que no siempre en la farmacia nos atiende el farmacéutico clínico. Hay gente que es contratada para atención en caja, por ejemplo, que puede darle una recomendación acerca de cómo tomar un antibiótico y demás. Sin embargo, esto no es lo adecuado, porque esto genera presiones selectivas y eventualmente el aparecimiento de resistencias bacterianas. Sin una buena identificación, historia clínica y examinación física, es probable que quien le recomiende el antibiótico no llegue a dar con el diagnóstico adecuado y evidentemente no logre tratarlo. Yo entiendo, y esto es un jalón de orejas para todo lo que son servidores públicos, médicos y demás, a veces la gente se siente desesperada porque no logra conseguir un turno en los servicios clínicos y se considera muy enferma y que necesita antibiótico de forma urgente. Así Esto es. le lleva a tomar medidas que pueden ser desesperadas, como automedicarse, o si alguna vez le funcionó una tableta, volverse a tomar unas tabletas de lo mismo para ver si esta vez nuevamente le funciona y demás. O Esto es si un jalón de orejas, algún, como digo, para perdón, o nosotros. si alguna persona cercana tuvo una enfermedad parecida, entonces dime cuál fue tu receta para yo tomarla. Claro, precisamente. Y esto no es adecuado porque muchas veces nosotros en el servicio clínico, cuando logramos entrar en contacto con el paciente, es un paciente que viene ya polimedicado, ¿sí? Y muchas veces no solo por médicos particulares, sino por el vecino, por recomendaciones de amigos, por los farmacéuticos y demás. Y infecciones que pueden ser triviales o en algunos casos que pueden ser inclusive de origen viral o de otro origen que no sea bacteriano, ¿sí? Pueden llegar a complicarse por la presión selectiva y el aparecimiento de resistencias en estos pacientes. La resistencia puede aparecer, o sea, como un daño colateral al uso o inadecuado de los antibióticos o directamente por la mala prescripción y mala administración de los medicamentos como tal. Perfecto. Y en ese tipo, cuando ya tenemos resistencia a la penicilina, ¿es a toda la penicilina o a determinado tipo de penicilina? Mm, Para hablar de resistencias, bueno, hay diferencias clave en cuanto a la capacidad que tienen ciertos gérmenes que nosotros conocemos como gram positivos y gram negativos para el desarrollo de las resistencias. La resistencia puede ser innata dependiendo de las particularidades inherentes que tiene la bacteria como tal, su estructura, su membrana, su capa, la internalización o externalización de algunas proteínas de unión a los antibióticos, o puede ser adquirida, es decir, la bacteria es capaz de mutar ante la exposición a un fármaco con la finalidad de generar una resistencia al mismo, es decir, deja de ser sensible a un antibiótico al que previamente era sensible. Eh, Hay varios mecanismos de desarrollo, no necesariamente cuando una bacteria es resistente a una penicilina en específico, desarrolla resistencia para todas las del grupo. Sin embargo, lastimosamente, esto tiende a suceder. Actualmente conocemos y luchamos el día a día contra bacterias resistentes con productoras de beta-lactamasa, por ejemplo, de espectro extendido, y lo que se conoce actualmente como la pandemia de las cepas productoras de carbapenemasa. Es decir, son resistencias que presentan usualmente cierto tipo de bacterias a casi todos los tipos de betalactámicos como tal y a ciertos grupos de fármacos que nos ocurrían antes, como algunas fluorquinolonas o aminoglucósidos inclusive, lo que nos ha llevado en el transcurso del tiempo a tratar de ser más minuciosos con la creación de ciertos fármacos que lastimosamente son mucho más difíciles de adquirir y en muchos casos, la verdad, no se obtienen. ¿Qué tipo de alergias? ¿Se pueden provocar alergias por el uso de la penicilina? Sí, afortunadamente las reacciones de hipersensibilidad no son frecuentes en nuestro medio. Cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad o lo que se conoce como las alergias, sí, pueden haber las de curso inmediato y las de curso tardío. Dentro de lo que son de curso inmediato, por ejemplo, la presencia de anafilaxis, un choque anafiláctico, es decir, un estado severo en el que tenemos que corregir tanto la parte circulatoria como el manejo de vía aérea, se producen las penicilinas en menos del 0,2% de los casos. Es mucho más frecuente las reacciones de tipo urticariforme, lesiones cutáneas o edema angioneurótico, por ejemplo, usualmente no complicado, que se estima en nuestro medio en cerca del 8 al 10%, ¿sí? Sobre todo en las que son penicilinas naturales
y más en las de administración parenteral, es decir, intravenosa o intramuscular, que en las de administración por vía oral. Afortunadamente, como menciono, las reacciones de hipersensibilidad no son de todo frecuentes. Como digo, las severas tienden a girar en torno al 0,2% de los casos y las reacciones cruzadas con otro tipo de betalactámicos como cefalosporinas o los carbapenémicos mismos son aún más infrecuentes. Sí, es importante señalar que sí, el uso de las penicilinas son importantísimas porque, claro, antes de lo que tú nos señalabas de 1941, pues con las guerras tan cruentas y demás, miles de personas fallecían por todas las infecciones y luego, bueno, ya del descubrimiento ya en forma medicinal de la penicilina y de su uso y aplicación, pues se han erradicado una serie de infecciones y eso ha propiciado que las personas puedan tener una vida más larga y con mejor calidad de vida. Claro que sí. Escuchaba justamente el día de ayer una charla bastante interesante en la que en la época antibiótica, desde el advenimiento de los antibióticos como tal, se ha triplicado prácticamente la población mundial y la expectativa de vida ha pasado de entre los 40 y 50 años que teníamos alrededor de 1940 a una expectativa de vida de cerca de 75, 80 años aproximadamente. Todo esto probablemente consecuencia de la época antibiótica en la que vivimos. Tenemos que recordar que las bacterias estuvieron aquí millones de años antes que nosotros y probablemente seguirán cuando nosotros ya no estemos, o sea, como especie. Lo que hacemos nosotros no es luchar per se contra las bacterias, porque siempre habrá bacterias. Lo que tratamos de hacer es, al menos en esta época antibiótica en la que nosotros estamos, ¿sí? Tratar de sobrevivir estas interacciones, ¿sí? De la forma más adecuada. Son cerca de, estamos hablando 80 años más o menos del advenimiento de los antibióticos hasta la actualidad, ¿sí? Es mucho más rápida la formación de resistencias bacterianas que los antibióticos que nosotros estamos descubriendo. Entonces, la concientización en cuanto al uso adecuado de los antibióticos siempre es propicio, no solo para las penicilinas, que probablemente son uno de los agentes antimicrobianos más difundidos en el mercado general, sino en general para todos los antibióticos. Como recomendación personal, ¿sí? Siempre que ustedes tengan sospecha clínica de un proceso infeccioso, consulten directamente a su médico, ¿sí? Porque la autoprescripción y la presión selectiva genera resistencias y a veces procesos triviales como faringoamigdalitis. Van escalonando esquemas antibióticos que se vuelven muy difíciles de adquirir y en muchos casos el costo también se vuelve elevado. A veces ni siquiera tenemos estos medicamentos a la mano, entonces mucho ojo con eso. El uso de las penicilinas en nuestro país, el uso y de antibióticos ya en general en nuestro país, ¿cómo avanza? ¿Tenemos los últimos antibióticos disponibles o resulta que en los países más desarrollados, qué sé yo, Gran Bretaña, Estados Unidos, ciertos países de Europa, ¿verdad? Suiza, como que tienen un acceso a determinados productos que salen ya probados inmediatamente para su uso y que son totalmente eficientes? Claro que sí. Lastimosamente no podemos hablar como país en general. Yo he trabajado en muchas instituciones, lo que corresponde al Ministerio de Salud Pública y en algunos organismos de tipo privado, por ejemplo. Y claro, entre un hospital y otro, por ejemplo, dentro de Quito, hay una variación en cuanto a los antibióticos que nosotros podemos conseguir. No se diga entre provincias, tal vez Pichincha, El Guayas, tiene mucho más recursos que otras provincias con mucho menos recursos o a los que se les presta mucho menos atención. Entonces, en general, como país, tal vez diseminado el uso, es mucha la variación. Ahora existe aún más variación entre hospitales de tercer nivel, hospitales de segundo nivel y lo que usualmente conocemos como consulta en el primer nivel. Evidentemente en primer nivel tendremos un arsenal muy limitado, sí, de esquemas antibióticos y en tercer nivel probablemente podamos contar con algunos otros. Pese a esto, ya la distribución heterogénea que tenemos en el Ecuador, ¿sí? No contamos nosotros con todos los, al menos en lo que se refiere a penicilinas, con todas las penicilinas que podríamos tener, o sea, para el tratamiento eficaz de la mayor parte de. Y hablando de beta-lactámicos en general, por ejemplo, en países desarrollados se cuenta ya con asociaciones tanto de cefalosporinas y beta-lactámicos asociados a inhibidores de beta-lactamasa que nosotros únicamente conocemos teóricamente todavía. Esperemos que el escenario cambie en los próximos años, pero como digo,
el objetivo como tal no es seguir teniendo el antibiótico de punta, sino utilizar los que tenemos actualmente de una manera racional. A veces no es solo el público en general o las personas o los pacientes quienes fallan. Muchas veces es el mismo médico. Prescribimos antibióticos ante la duda clínica, nos da miedo, o sea, pensar que el paciente puede complicarse si no le damos antibiótico y prescribimos sin tener un cuadro infeccioso o una característica o un síndrome clínico que nos haga pensar que realmente estamos frente a un proceso bacteriano. A veces dejamos antibióticos por si acaso, ¿sí? Sin tomar en cuenta que perdurar con el antibiótico cuando no hay un proceso identificado, al menos causado por un agente bacteriano, genera eventualmente el aparecimiento de resistencias. Y las resistencias no afectan únicamente al individuo o al paciente al que se le da el antibiótico. Los antibióticos son los únicos fármacos que tienen una incidencia ecológica, ¿sí? General, es decir, esta presión que se ha generado, esta resistencia o esta bacteria resistente que ahora tiene el organismo, probablemente se diseminará a nivel comunitario y eso, por ejemplo, con lo que estamos luchando el día a día. ¿No? Qué importante saber y conocer. Y lo que tú nos has señalado también, Edward, el hecho de la diferencia entre un proceso bacteriano y, por ejemplo, un virus, que no debe utilizarse penicilina. Bueno, el común de los mortales, me incluyo, no sabemos cuál es cuál y qué debemos tomar frente a eso, pero tampoco por cierto tipo de complicaciones, qué sé yo, de garganta, de gripes, por el tema del clima, por ejemplo, en Quito que tú tienes el solazo en la mañana y en la noche tienes tremenda lluvia, entonces empiezan estos problemas, pero no sabes si es virus, si es, o sea, ¿y qué te tomas? Claro que sí. Bueno, la identificación en muchos casos no diría que difícil, pero requiere una examinación minuciosa. Sí, tenemos nosotros como médicos, tanto generales como internistas y los que están familiarizados con procesos infecciosos, hay varias guías y escalas que nos permiten a nosotros hablar de la probabilidad de que el proceso infeccioso que tenemos al frente es producido por una bacteria o es producido por un virus o por un hongo o un parásito, por ejemplo. Evidentemente no es algo que se logre dominar si no se tiene algo de experticia en cuanto al campo de la salubridad. Por eso siempre es necesario la identificación o la examinación por un médico antes de la prescripción de un antibiótico como tal. Y aún así, aunque se tiene el conocimiento, muchas veces la duda es lo que nos juega mal a médicos que estamos en capacidad de prescribir, ¿sí? Llegamos a prescribir, aunque a veces son procesos inclusive virales. Eso me ha pasado a mí, por ejemplo, en mi medicatura rural, en la que no tenía algunos implementos como para hacer exámenes un poco más profundos a mi paciente. Ante la duda, uno se queda pensando y si empeora y si se complica, ¿qué voy a hacer? O, por ejemplo, cuando se trabaja de lunes a jueves o de lunes a viernes y tenemos que salir un fin de semana ya a casa y demás. Pensar en que el lunes el paciente va a estar peor o algo por el estilo a veces nos lleva a tomar decisiones que pueden ser erradas y comprendemos eventualmente que este tipo de administración antibiótica en casos profilácticos, ¿sí? Termina siendo mucho más perjudicial para el paciente, al menos cuando la sospecha clínica de un proceso viral es pesado. En esta época, es una muy buena pregunta, en esta época de COVID, por ejemplo, veía algunos datos, se estima que cerca del 3.5% de los pacientes ambulatorios, es decir, menos de 4 de los pacientes ambulatorios, 4 de 100 de los pacientes ambulatorios cursaban con COVID más un proceso infeccioso de origen bacteriano y que en el ámbito hospitalario cerca de un 14% de los pacientes con COVID cursaron eventualmente con un proceso bacteriano, que no es cantidad despreciable. Pese a estos datos, que es menos de 4 de 100 en ambulatorio y menos de 15 de 100 en el ámbito hospitalario, se estima que cerca del 70% de los pacientes con COVID ambulatorio recibieron en algún momento un antibiótico para el tratamiento o la sospecha de una sobreinfección de origen bacteriano aparte de COVID y que casi el 100% de los pacientes que fueron internalizados por COVID en algún momento de su estancia hospitalaria recibió un antibiótico, siendo que menos del 15% tuvieron realmente un proceso infeccioso comprobado. Entonces, la discriminación a veces es complicada. A veces, como digo, los médicos también fallamos en esta parte. La prescripción no se da de forma adecuada y esto evidentemente puede generar una presión selectiva para el advenimiento de las resistencias. Es decir,
La solución no está únicamente en los médicos, únicamente en el Ministerio de Salud, únicamente en la gente. Somos todos quienes tenemos que participar de la solución de este proceso de las resistencias bacterianas. Sí, precisamente te iba a preguntar del tema del COVID, pero bueno, frente a la duda, me imagino, y con tanta presión de los médicos, yo lo entendería perfectamente, frente a la duda y que tenga un... Claro, lastimosamente la medicina no es una ciencia exacta, a veces tenemos que tomar decisiones, siempre intentamos que sea a favor del paciente, esa es nuestra intención única en todo momento, pero como digo, a veces hay presiones selectivas o daños colaterales que pueden asociarse a la administración de ciertos antibióticos, al menos en este tema en específico, en los que eventualmente nosotros damos, como decir, nuestro granito de arena para que la resistencia continúe. La OMS ha hecho una gran campaña de concientización en los últimos años. Se están fortaleciendo en el Ecuador algunos organismos de farmacovigilancia con la finalidad de identificar cuáles son las cepas bacterianas que nosotros tenemos, y la epidemiología es fundamental en la toma de decisiones, y el tipo de resistencias que tenemos, es decir, qué gérmenes lo tienen y qué tipo de resistencias tienen, con la finalidad de darnos a los médicos herramientas para luchar de forma eficiente contra los procesos infecciosos. Sí, se generan usualmente las recomendaciones de lavado de manos con productos que no contengan antibióticos tópicos, por ejemplo, sí, con agua y jabón más que suficiente, no dar antibióticos automedicados. Hay recomendaciones incluso para todo lo que es el uso de antibióticos en veterinaria, ganadería, tomando en cuenta que la administración de antibióticos también en la carne que consumimos, en los productos que consumimos, sí, juega un papel fundamental también en la resistencia de los antibióticos, alteran nuestra microbiota, nuestros gérmenes naturales, y van generándose las presiones selectivas y el aparecimiento de resistencias. Entonces, como digo, esto es un compromiso de todos, todos debemos trabajar, ¿sí? Han sido 80 años en los que probablemente se han descuidado ciertos parámetros, pero si bien no podemos cambiar el pasado, hablar en retrospectiva es triste. Tenemos actualmente el presente y el futuro todavía por construirse. Te me congelaste 2 segundos, pero bueno, quería preguntarte, frente al panorama mundial, el Ecuador, ¿qué tanto uso y consumo de penicilinas tenemos? ¿Existe un cuadro comparativo de los países que mayor cantidad de este producto consumen? La verdad es que el consumo es homogéneo. Casi todos los países consumen una gran cantidad de antibióticos, no solo penicilina, sino en general casi todos los antibióticos que tenemos. En lo que nosotros les ganamos probablemente es en las resistencias a los antibióticos que tenemos. Nosotros estamos, veía algunas tablas interesantes en cuanto a resistencia bacteriana, en un perfil similar a la India, por ejemplo. Estamos hablando de un país que tiene cerca de 1.100 millones de habitantes contra uno que tiene 18 millones de habitantes, y comparar los perfiles de resistencia, o que estemos en un perfil de resistencia similar a la India, siempre es preocupante. Hay cuadros, por ejemplo, de resistencias o de gérmenes productores de BLE, de beta-lactamasas de espectro extendido, y nosotros en Latinoamérica somos uno de los países que más margen de resistencia tienen, incluso en las cepas productoras de carbapenemasa, que son cepas potencialmente difíciles de tratar y a las que no tenemos demasiados recursos, o sea, para el manejo. Somos en Latinoamérica uno de los países que más perfil de resistencia tiene. Y esto evidentemente se da, si bien la resistencia bacteriana es un problema global, se da porque el acceso en el mercado a los antibióticos es sencillo, no necesita una prescripción, aunque en papeles se dice que se necesita una receta médica. Si usted acude a una farmacia y solicita un antibiótico determinado, ni siquiera le solicitan una confirmación, o sea, con el médico, la receta médica para poder despachar este tipo de drogas. Es una droga de fácil acceso. Yo me acuerdo en el sur de Quito, donde vivía antes, yo podía acercarme incluso a la tienda del barrio, y en la tienda del barrio tenían blisters de amoxicilina, tenían blisters de trimethoprim sulfametoxazol, el típico Bacterol, de ciprofloxacina, que le vendían como si fuera prácticamente caramelo si usted les solicitaba. Entonces, todo esto requiere mecanismos de regulación. Nuestro uso de penicilinas es amplio, no solo las prescritas por los médicos, sino las automedicadas, y esto eventualmente ha generado que nuestro perfil de resistencia para Latinoamérica sea bastante alto, y nos comparemos con países, o sea, que tienen poblaciones que son en muchos casos mucho más grandes que las nuestras, y esto debe controlarse de forma
de forma adecuada. Claro que sí, entonces haría falta, según tú nos comentas, un mayor control, pero también información para que Claro que todas sí, las personas sepamos qué es lo que puede pasar con el uso y abuso, ¿verdad? De este tipo de productos médicos. claro que sí. Sí, Bueno, sí. Edward, yo te quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana, pero sí, quisiera un mensaje final de tu parte, por favor, para todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida. Claro que sí. Bueno, más allá del uso de las penicilinas, espero haber como ilustrado de la forma más clara tal vez lo que es este grupo de fármacos como tal, que nos brinda mucha ayuda a nosotros en el tratamiento cotidiano del proceso, de los procesos infecciosos como tal. Sí, como decía en un principio, siempre a la par de este tipo de discusiones antibióticas, vale la pena mencionar el aparecimiento de las resistencias bacterianas y cómo está nuestro país posicionado en relación al resto del mundo. No es tarde para nosotros, evidentemente necesitamos compromiso tanto de las entidades que regulan la salud pública en general a nivel ecuatoriano, la creación de mecanismos reguladores eficaces, ¿sí?, que nos permitan a nosotros generar farmacovigilancia de todos estos medicamentos y las cepas resistentes que tenemos. El compromiso de los médicos, sí, a prescribir cuando sea adecuado y evidentemente el compromiso del público en general para tratar de seguir estas pequeñas directrices que parecerían hasta cierto punto a veces evidentes, pero que yo entiendo a veces no las cumplimos por, por el estrés de estar enfermo, por la preocupación de seguir empeorando, porque no tenemos acceso a un médico, porque a veces no tenemos el presupuesto para acudir a un particular y demás. Sí, yo entiendo que a veces es preocupante, eso es una mea culpa, tanto para el ministerio como para médicos en general, pero si atraviesan un proceso infeccioso, tratar de hacer lo posible, ¿sí? Tanto por servicios como de consulta externa o emergencia cuando el caso lo amerite, de ser evaluados por un equipo médico que les oriente de forma adecuada a la toma de medicamentos. Si bien la penicilina y las penicilinas y los antibióticos en general están al alcance de todos, ¿sí?, tratar de comprender y concientizar que la toma inadecuada de los medicamentos únicamente empeora el perfil de resistencia. Y esto eventualmente puede ponernos enfrente de superbacterias a las que muy difícilmente nosotros venceremos, ¿no? Claro que sí, qué importante mensaje y qué preocupante tu comentario sobre que estamos a la par que la India en el tema de resistencia, ¿verdad? Para antibióticos. Pero bueno, Sí. muchísimas gracias. Yo creo que ha sido supremamente ilustrativa esta entrevista contigo. Así que muchísimas gracias, Edward, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por la invitación. Agradecemos al doctor Edward Chamorro, quien es médico internista del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, por acompañarnos esta mañana en su programa Salud y Vida. Recuerden que esta y todas nuestras entrevistas pueden verlas a través de nuestra página web www.saludyvidaec.com y a través de nuestras redes sociales. Queremos desearles un excelente viernes, un excelente fin de semana y recuerda, súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos a favor de la niñez. Amigos, excelente fin de semana y recuerden, la pandemia no ha terminado, no se ha desaparecido, así que lavémonos las manos, mantengamos el distanciamiento y usemos mascarilla en todo momento. Nos vemos la próxima semana. Excelente inicio de octubre para todos. Un abrazo. ¿Sabías que en el Ecuador 1 de cada 10 niños nacen con fisura de labio y paladar? Súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a cientos de niños de escasos recursos a obtener cirugía y tratamiento. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos en favor de la niñez.